Hermano, tal vez tú me puedas mostrar que tienes tus estados de cuenta bancarios sin adeudo, tus estados de cuenta de las tarjetas de crédito sin adeudo. Puedes mostrarme tu declaración de impuestos sellada, recibida y sin adeudo. Y quizá te sientes, como dicen ahora, con libertad financiera y sin obligaciones para con el gobierno y las autoridades. Sin embargo, nos dice el capítulo 13 de Romanos que todos tenemos una deuda constante, que tenemos esta deuda de honra y respeto para con las autoridades. Y hermanos, quizás es una deuda más difícil de pagar que las monetarias. Quizás es una deuda más complicada de satisfacer que las deudas de lo económico, que los compromisos financieros. Estamos continuando el estudio del libro de Romanos. Recordemos que los primeros 12 capítulos de la carta a los romanos describen cómo es la justicia de Dios ahora que Él ha consumado su plan de salvación con la llegada de Jesucristo como un sacrificio perfecto para el pecado que separaba eternamente al hombre de Dios. Y después de estos 12 capítulos de explicar cómo es la justicia de Dios en este nuevo pacto en la sangre de Cristo, en el capítulo 12 y 13 empieza a explicar cómo se presenta el hombre con esta nueva justicia cuando es creyente en Jesucristo, cómo se presenta en todo lugar. Y vimos que debe presentarse delante de Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tiene que presentarse ante los hombres como una nueva criatura, como un ser nuevo, como una persona útil, como una persona responsable. Debe presentarse delante de su familia como una persona que construye, que cuida, que ama entrañablemente. Pero también delante de este otro protagonista, que es el mentiroso, que es el enemigo, que es Satanás, debe presentarse como un soldado. Eso es lo que estuvimos viendo en los mensajes anteriores. Pero cuando Pablo sigue describiendo esto en el capítulo 13, solamente para hacer un poquito de remembranza del último mensaje en relación a esto, que es cómo el creyente ha sido equipado para presentarse como un soldado en la batalla delante del enemigo y sus planes, delante del enemigo y sus emboscadas, delante del enemigo y sus ataques sofisticados. Veíamos que nosotros podemos tomar decisiones en cualquier ámbito de nuestra vida y estas decisiones las verbalizamos, las enunciamos de una manera muy intencional y personalizada para cada uno de nosotros, de manera que la intención del mensaje anterior era que yo pudiera llegar a la conclusión de que debo enfocarme en bendecir a las personas que están a mi alrededor, renunciando a cualquier acto y cualquier forma de maldición, de maldecir a los demás. También veíamos que puede ser una decisión personal aprovechar cada oportunidad para empatizar con los demás, es decir, si llega a un lugar donde están tristes, entristecerme con ellos, llega a un lugar donde están celebrando, regocijarme con ellos, empatizar con las personas, aprovechando cada oportunidad. También, como conclusión, podíamos llegar a una decisión de anhelar ser unánimes en cualquier lugar en el que estemos, no estar apartados, no estar llevando la contra, no estar indiferentes, sino estar unánimes y en paz con los demás, procurando lo bueno. Finalmente, en el ámbito de los conflictos, decíamos que en cada conflicto me sujeto a la gracia de Dios para utilizar como único medio de confrontación la palabra de Dios. No mi razón, no mis argumentos, no mi evidencia, no mi conocimiento de un tema, sino la palabra de Dios. Entonces, esto resume esta última parte que dice: en presencia del enemigo me comporto como un soldado, pero mi única arma es el conocimiento de la palabra de Dios. No tengo armas ofensivas. Entonces, así llegamos al capítulo 13. Les voy a pedir que lo leamos. Tiene 14 versículos. Vamos a leer este capítulo.
Y dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Versículo 8. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas e envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Señor, continúa tu obra de enseñarnos, de formarnos, de darnos a conocer tus ideas, lo que hay en tu corazón, Señor, para que esto mismo cobre vida en nuestras propias acciones, en nuestras propias ideas, en nuestros pensamientos. Señor, bendice estos minutos, este tiempo de ser confrontados por tu palabra, Señor, para ser transformados a tu imagen y semejanza, a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Amén. Esto les va a sonar muy familiar, hermanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué les va a sonar familiar? Porque lo han leído en la palabra, pero sobre todo porque hace aproximadamente 9 semanas el pastor Raúl nos predicó exactamente de este tema: someternos a las autoridades. Por causa del Señor, someternos a toda autoridad. Y cuando Raúl nos compartió, utilizó este mensaje, este pasaje en Primera de Pedro 2:13. Saben que estamos siendo expuestos a la primera carta de Pedro a través de los mensajes del hermano Raúl. Y él decía: por causa del Señor, decía la palabra, Primera de Pedro 2:13, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y este es el pasaje que usó, lo tienen muy presente, estoy seguro. Entonces quizás se preguntarán: bueno, si Raúl nos acaba de predicar de este tema, ¿por qué estamos volviendo a este tema? Bueno, quiero también hacer mención a las reflexiones finales que el pastor Raúl nos hizo llegar en su mensaje, porque vamos a ver que son conclusiones diferentes, aunque estamos abordando el mismo tema. Las reflexiones finales del mensaje del hermano decía que por causa del Señor debemos sujetarnos a las autoridades, porque somos siervos y esclavos de Dios, y porque esa es su voluntad, que nos sujetemos al orden que Él ha establecido, porque es soberano y debemos temerle con reverencia absoluta. Y la segunda reflexión es que
a fin de cuentas es un resultado de la libertad. Si nos podemos someter y respetar las autoridades, es porque en Cristo tenemos la libertad de obedecer a cualquier institución que Dios ha establecido y le damos la gloria a Dios por cada acto de obediencia que estamos realizando. Entonces esas fueron las reflexiones finales. Perdón que no te pedí derechos de autor para incluirlo en mi mensaje, hermano. Pero entonces pasa algo interesante, hermanos. Venimos de dos avenidas de mensajes. Nuestro hermano Raúl empezó con la primera epístola de Pedro, empezó con el capítulo 1, versículo 3 y 9, y empezó a hablarnos acerca de lo que somos en Cristo, y después llevas ya como 7 mensajes, ¿verdad? De Pedro, más o menos. Y entonces ese caudal de mensajes que él lleva nos llegó a este mensaje acerca del someternos a las autoridades. Pero por otro lado, yo comencé a predicar acerca del libro de Romanos, y después tomé 2 sesiones para hablar acerca del capítulo 12, una tercera para el capítulo 12, y ahora estoy llegando a Romanos capítulo 13, y estos 2 caudales se juntaron en un punto, el mismo tema: someternos a las autoridades. ¿Es casualidad? ¿O tendría yo que evitar esto porque el hermano ya tocó el tema? No, seguir esta secuencia, estudiar la palabra nos llevó al mismo punto. Y nos llevó al mismo punto porque creo que es un tema importante, hermanos. Porque ya cuando hablamos de nuestro gobierno, en el que convivimos todos los días, a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal, creo que tenemos una pésima actitud los mexicanos. Y no en el presente, es histórica, pero creo que estamos hablando del presente. Tenemos siempre una actitud defensiva, tenemos una actitud de mofa, de burla hacia las cosas que hace el gobierno, a veces de rebeldía, a veces de desprecio, a veces de desafío. Parece que eso fuera parte de la cultura del mexicano, desafiar de esa manera, burlarse, enojarse, mofarse, tener una actitud totalmente escéptica ante el gobierno, cualquiera que sea su nivel. Y creo que se trata de un ámbito muy importante, porque es un ámbito de testimonio muy importante. Cuando desafiamos la cultura utilizando la palabra de Dios, nos exponemos a dar un testimonio completamente diferente a lo que hay alrededor. Es como cuando llega la celebración del Día de Muertos y vemos que hay toda una organización y hay toda una cuestión cultural y de legado cultural que son los altares de muertos, y nosotros respetuosamente decimos, nuestro concepto de los muertos es muy diferente porque la palabra nos enseña algo muy diferente acerca de los muertos. Entonces, en este aspecto del respeto que le debemos al gobierno, es importante que, como nos llevaron estas 2 avenidas de predicación al mismo tema, pues lo vamos a tocar, vamos a cubrir este tema otra vez. Pero la palabra es tan hermosa, es tan completa, que nos muestra diferentes facetas acerca del mismo tema. Cuando hablamos del capítulo 13 de la carta a los Romanos, cuando hablamos de someternos a autoridades superiores, nos dice 4 razones por las que tenemos que hacerlo. Describe 4 razones. Dice que tenemos que hacerlo por causa de la ira, de que puede sentir la autoridad hacia nosotros, pero que también tenemos que hacerlo por motivos de conciencia, es decir, el Espíritu Santo le habla a nuestra conciencia de que debemos ser respetuosos y cumplir con las disposiciones de las autoridades. Pero dice que en tercer lugar debe ser por causa de amor, que es un recurso normal e ilimitado en la vida del creyente. Ahí también tiene que aplicarse el amor. Y en cuarto lugar, por causa del Salvador. Y entonces vamos a ver estas 4 rápidamente. Y esto, hermanos, no se trata de que querramos justificar el honrar y respetar a las autoridades. Simplemente es una oportunidad, porque estas 4 cosas nos hablan también del proceso normal de madurez de un creyente. Ahorita lo voy a explicar al final, porque estas 4 razones por las que respetamos y honramos a las autoridades son también un proceso de madurez en la vida del creyente, en cualquier ámbito de su vida. Entonces, al hablar de someternos
a las autoridades superiores. Sí, debe ser por causa de que ellos tienen la autoridad y tienen todo un sistema para hacer valer la ley. Es decir, a eso dice por causa de la ira, por causa del enojo. Y es lo que dicen los primeros 4 versículos. Y hay que entender, hermanos, que Dios ha establecido 3 instituciones en su creación. Primeramente en Génesis 8, del 8:20 al 9:7, vemos cómo Él estableció el hogar. El hogar es la conjunción de la familia, el matrimonio, la familia y un lugar donde habitar. Eso es el hogar, y Dios lo estableció como una institución extendida del matrimonio, de la familia, y tiene su propio ámbito de autoridad, y Dios ha determinado cosas importantes específicamente para el hogar, para la familia. La otra institución que Dios creó en Hechos capítulo 2 fue la iglesia. La constituyó, la estableció como el cuerpo de Cristo, como su familia en la tierra, sus hijos adoptados en la tierra. Y finalmente Él estableció la autoridad humana, los gobiernos humanos, lo vemos ahí en Génesis 9. Y estas son 3 instituciones creadas por Dios, hermanos, que deben ser independientes en cuanto a sus planteamientos y las cosas que Dios quiere para ellas. Y siempre habrá problemas cuando traslapamos la autoridad que hay entre ellas. Siempre habrá problemas cuando se traslapa. Cuando una iglesia se convierte en un dominio familiar, hay problemas. Cuando el gobierno se inmiscuye con la iglesia, ya lo vimos, eso le pasó al Imperio Romano en el año 300 de nuestra era. Cuando el gobierno se quiere meter con la manera en la que la familia educa y decide sus cosas, también hay problemas, lo estamos viviendo hoy en día. Entonces estas 3 instituciones que Dios creó son independientes, y cada una de ellas merece respeto y tiene cierto ámbito de autoridad. Y ahorita estamos hablando de las instituciones de gobierno. Y estas autoridades se refiere a los funcionarios de gobierno, son personas, estamos hablando de personas, policías, notificadores del gobierno, funcionarios, cajeros, administradores, una amplia empleados del sector salud, una gran cantidad de personas. Sí hay algunos creyentes entre ellos, pero la mayoría no son creyentes, y tenemos que entender que el evangelio también es para ellos. El evangelio es también para el funcionario de gobierno. Se estima que los funcionarios de gobierno son un 7% de la población de un país, de cualquier país. Y si incluye ya si la educación es un organismo del Estado, pues te puedes brincar hasta el 12-13%, si incluyes a todos los empleados del sector de la educación. Y son personas que se pueden alcanzar, como en el caso del tesorero municipal de Roma, Erasto, que dice en Romanos 16:23, dice Pablo: saluda a Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Es decir, que los funcionarios de gobierno también son testigos del evangelio y pueden llegar a creer en el evangelio. Entonces, hermanos, esa es no solamente por el temor a una multa, el temor a ser encarcelados, el temor, esa no es la motivación. También tenemos que pensar que ellos están sujetos a la ira de Dios si no se arrepienten, si no se convierten al evangelio del Señor Jesucristo. Pero esa es la primera motivación para respetar y honrar a las autoridades, que ellos tienen las esposas, ellos tienen las armas, ellos tienen las prisiones. Me platicaba mi hijo Natán que es extremadamente ordenado cualquier aspecto de la vida en Japón, pero hay una razón por la que es esto. Cuando tú te involucras en cualquier crimen del fuero común, incluso como sospechoso, de entrada vienen 21 días de cárcel para ti.
no importa si fuiste inocente, si cuál es de entrada vienen 21 días de cárcel para ti. Y dice, seguramente en ese tiempo perderás tu trabajo. Entonces nadie se quiere involucrar en ningún tipo de delito, ninguna cuestión, porque saben que van a ir 21 días a la cárcel. Entonces honramos y obedecemos a las autoridades por temor a la acción de la ley, ¿verdad? Esa sería la primera motivación, por causa de la ira. Pero no queremos quedarnos ahí, no queremos que esa sea únicamente, sino que también dice los versículos del 5 al 7 que nos sometemos a las autoridades superiores por causa de nuestra propia conciencia. Es decir, ya no el temor de que me van a multar, de que me van a apresar, de que me van a llamar la atención, o en algunos países que les dan varazos en la calle, cosas así, sino por causa de la conciencia. Dice eso en los versículos del 5 al 7. El temor es quizá el motivo más bajo de la obediencia cristiana. Y así comienza, hermanos. Así comienza nuestra obediencia como creyentes. Le tememos al castigo eterno de Dios. Le tememos al castigo que es consecuencia del pecado, que es la separación eterna de un Dios perfecto, de un Dios amoroso. Esa es nuestra primera motivación para honrar y respetar a Dios. Pero tenemos que seguir continuando. Tristemente algunas religiones explotan esta motivación para la obediencia, para el respeto, para la honra. Les recomiendo mucho que vean un documental que hay sobre la iglesia La Luz del Mundo, para que usted compare lo que nosotros hacemos en obediencia a la palabra y lo que puede ser quedarse estancados en el temor y en el control. Entonces le recomiendo eso, ilustraría este punto. Pero nosotros vamos más allá, queremos obedecer a la autoridad y honrar a la autoridad por causa de la conciencia. Es decir, que nuestra conciencia es dirigida por el Espíritu Santo, es afectada por el Espíritu Santo. Mi conciencia en algún momento, el Espíritu Santo le comunica algo a mi conciencia y le dice, es bueno que tú estés en orden con esto, es bueno que tú arregles esta situación, es bueno que tú des un buen testimonio en cuanto a esto. De la misma manera que el Espíritu nos da conciencia cuando estamos haciendo algo mal, cuando estamos pecando, el Espíritu le habla a nuestra conciencia y nos hace sentir mal, nos hace sentir incómodos, nos hace sentir que estamos haciendo una transgresión. Entonces es importante la conciencia. Debe llegar un momento en que tú honras y respetas las autoridades por tu conciencia, porque dices, es mi deber, quiero ser un buen ciudadano, quiero ser útil a mis vecinos, a mi familia de esta manera. Y aquí es importante, he hablado acerca de la conciencia, y es importante ser sensibles a lo que el Espíritu Santo le habla a la conciencia. Porque dice 1 Timoteo 1:5 que el creyente debe tener una buena conciencia, una conciencia sensible, una conciencia que responde con prontitud. También la palabra dice que en Tito 1:15 que hay personas que rechazan continuamente el testimonio del Espíritu Santo y eso corrompe su conciencia, la va debilitando, la va haciendo insensible. Al grado, dice 1 Timoteo 4:2, que la puede cauterizar, la puede dejar un callo en la conciencia, de manera que cuando el Espíritu Santo nos hable, nosotros estamos escuchando muchas otras cosas, sintiendo muchas otras cosas, menos lo que el Espíritu Santo le está hablando a nuestra conciencia. Pero Pablo nos exhorta no solo a dar el dinero y las aportaciones que tenemos que dar a nuestro gobierno, sino también respeto y honra. Y eso solamente puede ser fruto de una buena conciencia. Sí hay quienes obedecen por temor, pero es mejor obedecer por tener una buena conciencia, que sea un fruto del Espíritu Santo, decir, no hay motivos, no tiene justificación, no tiene méritos este gobierno tal o cual para que yo lo honre, lo respete, pero lo hago por causa del Señor, como decía el pasaje en 1 de Pedro.
En tercer lugar, hay una motivación más importante para someternos a las autoridades superiores, por causa del amor. Miren, inmediatamente después de hablar de la ira, del temor a las autoridades, y después de hablar de tener una buena conciencia para con las autoridades, Pablo se mete de lleno al tema del amor. Y no está cambiando de tema, simplemente está diciendo que para honrar y respetar a las autoridades también tienes que echar mano del amor que Dios te ha dado. Por eso dice en el versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Y al hablar de deber está hablando de las autoridades. Y está hablando de amar al prójimo. Pablo extiende el círculo y dice, en tu amor también entran los oficiales de gobierno, en tu prójimo también entran esos oficiales de gobierno que quizá tienes un concepto muy malo de ellos. En alguna ocasión le preguntaron a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y ellos esperaban que Jesús les respondiera, según la ley, tu prójimo es tu hermano judío, descendiente de las 12 tribus, ese es tu prójimo. Ellos querían una respuesta basada en la ley, pero Jesucristo les dio una respuesta diferente y les dio la parábola del buen samaritano, y ahí entendieron que el prójimo es el que Dios decide en cualquier circunstancia que Dios decide. Entonces la pregunta no es quién es mi prójimo, no es quién es mi prójimo, esa no es la respuesta correcta. La pregunta correcta en aquel tiempo y hoy en día es, ¿quién puede ser mi prójimo para la gloria de Dios? Puede ser un funcionario de gobierno, puede ser un policía corrupto, puede ser un congresista que ha vivido 25 años sin ser elegido por el pueblo como representante del pueblo. Sí, él puede ser tu prójimo. Puede ser tu prójimo tu vecino, el inmigrante, el drogadicto, el delincuente, el ladrón de la colonia que ya ha robado 5 casas en cada cuadra. La respuesta es sí, puede ser tu prójimo. Y lo hacemos por un amor, otra vez, no el amor que sale de nosotros, sino el amor que es comunicado por Dios hacia nosotros a través del Espíritu Santo. Así que ampliamos este círculo, hermanos, de quienes tenemos cuidado, amor, aprecio, cariño y cuidado, y también incluimos a las autoridades de gobierno. Es difícil, no es lógico, es irracional, pero es lo que nos está diciendo la palabra. Pablo pasa de hablar del temor a las autoridades, a hablar de respetarlas por conciencia, y después empieza a hablar del amor, que no le debas a nada a nadie. No le debas al gobierno dinero, débele amarse unos a otros. Suena absurdo en términos humanos, suena absurdo en términos de cómo el pueblo de México ha sido víctima de tantos gobiernos incompetentes, por decirlo menos. Pero así es, hermanos, lo hacemos porque extendemos este círculo de amor. Cuando nosotros trabajamos cada día con esmero, no lo hacemos porque tenemos miedo de que la autoridad nos reclame, oye, no le estás dando de comer a tu familia. No, lo hacemos por amor, lo hacemos porque los queremos ver crecer, sanos, progresar, mejorar, aprender, desarrollarse. Y luego extendemos eso a nuestra familia política. Es natural que un creyente vaya extendiendo su círculo de influencia, ensanchando sus tiendas, como decían en la oración de Jabez. Hermanos, es difícil amar a los que rechazan el evangelio y a los que ridiculizan nuestro testimonio cristiano. Por eso ese amor tiene que venir del Espíritu Santo. Si vamos a compartir ese amor, no es el que nosotros sentimos, porque nuestra respuesta a ser ridiculizados, nuestra respuesta a ser rechazados es apartarnos. Pero la respuesta del Espíritu Santo es darnos amor para compartir y poder dar honra y respeto a las autoridades. Lo cierto, hermano, es que a la mayoría de las personas Dios las gana, Dios las alcanza más con amor que con argumentaciones convincentes.
Es más importante el amor en la vida de un creyente a que conozca cómo presentar el plan de salvación de tal o cual manera, con el libro de Romanos, con los evangelios. Sí es importante que use la palabra, pero es más importante que lo poquito que pueda expresar lo exprese revestido de amor. El cristiano que anda en amor es el mejor ciudadano y es él también el que mejor testifica de Cristo. Por último, nos sometemos a las autoridades superiores por causa del Salvador. Es lo que dicen los versículos del 11 al 14 de este capítulo. Después de hablar de lleno de que el amor es un ingrediente importante para mostrar respeto y reverencia a las autoridades y darles honra, empieza a hablar acerca del Salvador, de nuestra relación con Jesucristo, los versículos del 11 al 14. Y este, hermanos, es el punto más alto de la motivación que un creyente puede tener para hacer cualquier cosa, no solo honrar y respetar al gobierno, a las autoridades. Vemos que es un proceso gradual que empieza con temor, luego con conciencia, luego con amor, pero después por causa específica de nuestra relación con Cristo Jesús. Esa es la progresión que buscamos en nuestro desarrollo cristiano, aludiendo al deseo de estar con Él, porque estos últimos versículos hablan de estar con el Señor, ¿verdad? Hablan de despertar de nuestro sueño, porque dice: nuestra salvación está cada vez más cerca, y no es otra cosa más que el Salvador está cada vez más cerca de nosotros. Estamos cada vez más cerca de encontrarnos con nuestro Salvador. Entonces dice, habla acerca de tiempos, dice: la noche ya está avanzada y se acerca el día, y el día es Jesucristo. Por lo tanto, desechemos las obras de la oscuridad y vistámonos de las armas de luz, andemos como de día, honestamente. Y luego habla de cosas que muy probablemente el 99.5% no estamos involucrados con ellas. Dice: no anden en glotonerías y borracheras, no anden en lujurias y lascivias, no anden en contiendas e envidia. Pero bueno, me encuentro la palabra glotonerías. ¿Qué era en ese contexto una glotonería? Sí, tenemos esta imagen de los romanos comiendo hasta reventar, ¿verdad? Desenfrenadamente. Pero ¿qué es una glotonería hoy en día? Es cualquier exceso que ocupa mi tiempo, que ocupa mis recursos, que ocupa mi concentración. No necesariamente es la comida. Creo que esta pudiera ser la cosa en la que incurrimos muchos de los creyentes hoy en día: glotonería de televisión, glotonería de música, glotonería de jugar, glotonería de muchas cosas, glotonería de internet. Puede ser, hermanos, pero dice: no hagas esas cosas, mejor vístete del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, no pongas a tu conciencia en un lugar en el que puedas recibir más las cosas del mundo que lo que le habla el Espíritu Santo. Y dice: por eso conviene prepararnos siendo obedientes a la palabra, ahora que tenemos libertades, que tenemos posibilidades de aprender y vivir dando testimonio. Termina este pasaje diciendo: se acerca el final. Se acerca el final de los tiempos. Y hermanos, esto cada vez será más difícil para los creyentes consagrados mantener su testimonio. Cada vez va a ser más difícil manifestar que eres creyente en tu vecindario, en la escuela de tus hijos, en tu trabajo. Cada vez va a ser más difícil manifestar tantas cosas que ahorita tenemos la libertad de hablar en público acerca de lo que dice la palabra. Cada vez se nos va a restringir más. Cada vez se nos va a demandar más a las iglesias que hagamos lo que quiere el mundo. Ustedes saben de qué cosas estoy hablando. Cada vez habrá más límites para predicar el evangelio. Y esto será y los gobiernos, hermanos, es triste, pero los gobiernos cada vez más rechazarán
la palabra de Dios y a Cristo. Cada vez más va a ser más evidente su rechazo y su deseo de apartarse de cualquier asociación con eso. Los últimos días, hermanos, serán de impiedad, de maldad. Será difícil mantener nuestro testimonio cada vez más. Y esto aumentará y aumentará hasta que venga lo que dice la palabra, el hombre de pecado, el anticristo venga y convierta al mundo totalmente en un sistema de oposición a Dios. Convierta al mundo en un sistema de oposición a la verdad por completo. Por eso conviene que nosotros estemos preparados, seamos disciplinados a obedecer a nuestro Dios. Y esto de obedecer a las autoridades y honrarlas no es muy relevante para el reino de Dios, pero Dios nos quiere preparar a través de esto. En el reino de los cielos nuestra honra y nuestra adoración y nuestra admiración será para con Dios, estando en su gloria. Honrar y respetar un gobierno será un breve instante, será algo transitorio, pero Dios lo quiere utilizar con un propósito, porque cuando venga el final de los tiempos, lo está diciendo este mismo pasaje, tenemos que estar preparados, tenemos que andar en luz, tenemos que estar vestidos de Cristo, no vestidos de lo que nos ofrece el mundo, porque esa ventana de oportunidad se cerrará. Entonces, hermanos, este proceso de honrar y obedecer las autoridades es un proceso que para el creyente se manifiesta en todo sentido, en cualquier área de crecimiento. Pensemos en el matrimonio. Sí, tengo que permanecer en el matrimonio porque lo dice la ley, por causa de la ira, porque si no, me va a buscar la ley. Pero también lo puedes hacer por motivo de conciencia. Es bueno estar en familia. Es una buena manera de administrar la vida. Es económico, es práctico. Si me enfermo hay quien me cuide. Sí, por conciencia es bueno. Pero lo mejor es que lo hagamos por amor. Amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo estar juntos, amo nuestra casa, amo lo que hemos logrado. Es una hermosa motivación, pero hay una más allá, que es hacerlo por causa del Salvador. Amo a mi familia porque Cristo me puso por cabeza de esta familia. Me los ha dado para que yo los cuide, para que yo los dirija a los pies de Cristo. Ese es un proceso que todo creyente debe enfrentar, no solamente en el aspecto de respetar a las autoridades. Hermanos, que el Señor nos ayude a dar un buen testimonio cuando hablamos, cuando actuamos en relación con nuestro gobierno. Si somos diferentes en esto, la gente nos va a voltear a ver y va a prestar oído a cualquier otra cosa que digamos. Así es que el Señor nos habla a través de la carta a Pedro, nos lleva hasta este punto. A través de la carta a los Romanos nos lleva a este punto para llamar nuestra atención. El Señor quiere que tengamos un buen testimonio cuando hablamos, pensamos y actuamos en relación con las autoridades. Oremos. Bendito Señor, gracias Padre por tu palabra que converge en verdades importantes. Y Señor, gracias porque tenemos la libertad en Cristo para salirnos de los moldes que hay en el mundo, para salirnos de los moldes de la cultura, para salirnos de los moldes de la tradición, Señor, y actuar en obediencia a ti, seguir lo justo y andar por la senda de luz, Padre. Bendícenos para que podamos ser obedientes, podamos ser fieles y podamos desarrollar nuestra vida espiritual, que es la vida de Cristo en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén.